La década de 1930 no fue una más en nuestra historia literaria del siglo XX. Fue la década del surgimiento y la consagración del indigenismo. Este movimiento, ciertamente, venía abriéndose camino en la política desde mucho antes, y sin duda uno de sus hitos fue la fundación de la Asociación Proindígena en 1909, promovida por la periodista Dora Mayer, el filósofo Pedro Zulem y el ingeniero Joaquín Capello. Los impulsos políticos encontrarían más adelante sus rutas escritas, pero previamente la figura del indio y el mundo andino tomarían forma mediante otras representaciones. La primera sería fotográfica, bajo el lente incomparable del cusqueño Martín Chambi, que en 1917 abría en Sicuani su primer taller. Y la segunda sería pictórica, más evidente y hasta escandalosa para la sociedad limeña. La inauguración de Impresiones del Cosco, una exposición del pintor cajamambino José Sabogal, el 15 de julio de 1919 en la Casa Brandes. Las primeras señales escritas del indigenismo llegaron en 1920 con los cuentos andinos de Enrique López Albújar, que, sin hacerlo del todo, rompían con una visión paternalista, prejuiciosa, distante y sesgada de los hombres y las mujeres de nuestras cordilleras. Un ensayo clave apareció a finales de la década precedente. Tempestad en los Andes, del moqueguano Luis Eduardo Valcárcel, publicado en 1927, hablaba ya no de un indio entristecido al que fuera necesario rescatar o proteger, sino que le entregaba una voz poderosa, un papel activo y decisivo en su propio destino, basándose en una auténtica valoración de su pasado histórico. Ahí escribió: de los Andes irradiará otra vez la cultura, quizás más como un deseo que como una premonición. Para cuando en 1928 José Carlos Mariátegui habló sobre el problema del indio en sus 7 ensayos, parecía ya evidente que el desarrollo político, social y cultural del Perú durante su primer centenario republicano había estado realmente de espaldas a la amplia y verdadera realidad nacional. Y sin embargo, en ese momento, como incluso después, algunos quisieron negar. De la mano de José Sabogal, el indigenismo encontró en la pintura una de sus más grandes afirmaciones. Sabogal, fotografiado por Chambi y amigo de Mariátegui, creó escuela. A su lado, a lo largo de la década del 30, pero ya desde la precedente, se configuraron las obras de importantísimos artistas como los limeños Julia Codecido, Enrique Camino Brent y Cota Carvalho, y el cajamarquino Camilo Blas, entre otros, que fueron precisamente sus alumnos en la Escuela Nacional de Bellas Artes. También son indiscutibles figuras de la pintura indigenista, con espíritu común y causa compartida, aunque lejanos de la corriente sabogalina, el apurimeño Alejandro González Trujillo, de seudónimo Apu Rimac, y el arequipeño Jorge Minatea Reynoso. Si en todos ellos el indigenismo encontró su color y su forma, con el sartibambino Ciro Alegría y el andahuaylino José María Arguedas encontró sus palabras. Y el año clave fue 1935, cuando se publicaron La Serpiente de Oro del primero y Los Relatos de Agua, Los Escoleros, Huarmacuyay del segundo. Tomando como escenario la Amazonía, con La Serpiente de Oro, Alegría inició una trilogía que quiso recorrer la diversidad geográfica del Perú y que complementaron en Costa y Sierra Los Perros Hambrientos de 1938 y la magnífica El Mundo es Ancho y Ajeno de 1941.
Clásico en su estilo y en su forma, Alegría representó principalmente el mundo andino de la zona norte del país, con costumbres y creencias fuertemente marcadas por la diversidad de sus raíces prehispánicas moches, chavines, chachapoyas y notoriamente influidas por la cultura hispana. De cualquier modo, la suya fue sobre todo una propuesta política que quiso denunciar las injusticias de un sistema que avalaba el despojo a partir de la leguleyada y el trámite. Jaguar Fiesta de 1941, Los Ríos Profundos de 1958 y Todas las Sangres de 1964, además de diversos cuentos, extendieron de la mano de José María Arguedas los alcances del indigenismo en la literatura. Y lo hicieron no solo en el tiempo, sino también en una narrativa que se adueñó de mitos y cosmogonías del sur andino y que dejó de relatar la vida en la cordillera en un espacio casi castizo para hacerlo en una lengua nueva que recogía de manera plena las profundas huellas sintácticas y morfológicas del quechua. Arguedas, en este sentido, no fue un escritor clásico, sino un innovador y vanguardista capaz de torcer el idioma y las técnicas narrativas tanto como consideró necesario para representar un mundo que no era nuevo, sino que había permanecido olvidado. La modernidad de la narrativa arguediana encontró seguidores, del mismo modo que en la pintura el indigenismo no terminó. En los libros como en los lienzos, los Andes han continuado presentes y han trazado un camino de pinceladas y páginas al que no siempre estamos atentos y que no debemos dejar de mirar.